Bienvenidos, vamos a ver máximos y mínimos relativos, también conocido como extremos relativos. Si a mí me dan una función continua en un intervalo considerado, por ejemplo de x0 a x5, y elegimos el punto B, vamos a observar que ese punto B con abscisa x1, considerando un entorno reducido y chiquito de entorno h, podemos ver que la imagen de la función de x1 es más grande que el respectivo entorno que yo tomo. En ese caso, pasa a ser un máximo relativo. Si consideramos lo mismo para el punto C, ese punto C de abscisa x2, la imagen de x2 es más chica que el respectivo entorno que yo tomo y pasa a llamarse mínimo relativo. Los máximos y mínimos así definidos se llaman relativos, pues se establece comparando con el valor de la función en un punto, con los valores en su vecindad solamente. Si nosotros vemos acá el punto B y el punto E son máximos relativos. Por comparación, observamos que son las dos cúspides en esta parte. En particular, el punto E es el mayor de los máximos relativos. Al ser el más grande de los máximos relativos, pasa a llamarse máximo absoluto. Y el punto C es el único que se llama mínimo relativo y pasa también a llamarse mínimo absoluto. Así, de esta manera, cualquier función puede tener varios máximos o mínimos infinidades de veces. Esto se verifica en los casos de funciones periódicas. La definición de valor crítico. ¿Qué se llama valor crítico? Es cuando un punto en particular x0 pertenece al dominio de la función y la derivada primera en dicho punto es igual a 0. Entonces, a él se denomina valor crítico, a ese x sub 0. Si lo vemos en el dibujito, la tangente o la derivada en el punto x sub 0, veo que es un valor crítico, en x1 también y en x2 también. Para esos valores son críticos. ¿Y a qué se les llama punto crítico? Es justamente si tengo un valor crítico al punto al cual pertenece dicho valor. A ese se denomina punto crítico. En este caso, para el x sub 0 en el dibujo, es x sub 0 f de x sub 0, para el x1 f de x1 y para el x2 f de x2. Es el punto, es el par ordenado que da las características de dicho valor crítico. Hay condición necesaria para la existencia de extremos relativos, de estos máximos o mínimos. ¿Y cuál es? Es que en un punto en particular va a existir extremo cuando la derivada primera en dicho punto sea 0 o no exista. El que sea 0 es que es una tangente horizontal, ¿sí? Por lo tanto, su tangente vale 0. Y el que no exista es cuando es una tangente vertical. Es el caso de esas funciones donde justo lo atraviesa el punto. Hay métodos para encontrar estos extremos relativos. El primero es con el signo de la derivada primera. Para ello hay que considerar la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, que sabemos que está dado por el valor de la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Entonces, si existe un máximo o mínimo relativo, la recta tangente trazada por dichos puntos es paralela al eje de las abscisas, es decir, la recta va a ser horizontal. Por lo tanto, esta primera parte que estamos viendo es, dado una función va a ser derivable, va a tener máximo o mínimo relativo en un punto, si su derivada primera en dicho punto es 0. Por lo tanto, el método del análisis de la derivada primera, condición necesaria para poder aplicarlo es que la derivada primera en el punto considerado sea 0. Este método consiste en tomar un entorno del punto y trazar por dichos puntos una recta tangente y puede ocurrir que son las condiciones suficientes. Que hay un máximo, es decir, yo tomo un entorno del x0 indicado, teniendo un x sub 0 menos h menor que un x sub 0 menor que un x sub 0 más h, y veo que la derivada primera en x sub 0 menos h es positiva y la derivada primera en x sub 0 más h es negativa, o sea, pasa de positivo a negativo, va a haber un máximo relativo. Y si ocurriera al revés, que pasa de una pendiente negativa a una pendiente positiva en la derivada, va a haber un mínimo relativo. De esta manera es el método de análisis del signo de la derivada primera. Ese h, que es ese incremento, esa
porción que se toma tiene que ser sumamente pequeño. Vamos a un ejemplo. Me dan la función, entonces de acuerdo al método de la derivada primera, lo primero que tengo que hacer es derivar la función. Una vez que la derivo, tengo que igualarla a 0 a dicha función y buscar los valores críticos. Esos valores críticos donde me van a indicar si va a haber un máximo o un mínimo. Tengo que tomar para este tipo de funciones un incremento. Ese incremento que voy a tomar tiene que ser un h sumamente pequeño, 0,1. Y analizo en dichos valores ese proceso. Me voy con el primer valor, 1, busco y hago ese incremento hacia la derecha y a la izquierda, me da 0,9, 1 y 1,1. Lo reemplazo en la derivada primera y obtengo los valores. El de 0,9 me da un 0,63 positivo. El del propio del punto indicado me da 0 porque justamente son los valores que hemos buscado para que me dé 0 dicha tangente. Y el 1,1 es menos 0,57. Es decir, que acá pasa de un número positivo a un número negativo. De positivo a negativo va a haber un máximo en el valor crítico 1. Y el punto de máximo es el punto 1,8. Realizo lo mismo para el otro valor, con el mismo incremento que se trabaja 0,1. Reemplazo en la derivada primera, obtengo los valores y acá observo que paso de un número negativo a uno positivo. Al pasar de negativo a positivo hay un mínimo en el valor crítico 3. Por lo tanto, el mínimo se encuentra en el valor 3,4. Si cambiamos de método por la derivada segunda, es otra forma de calcular. La condición necesaria se sigue cumpliendo, que la derivada primera en el punto indicado sea 0. Este método que consiste en analizar con el signo de la derivada segunda. Entonces, la condición suficiente para ver si es un máximo o un mínimo es, si la derivada segunda es menor a 0, va a haber lo que es un máximo relativo. Si la derivada segunda es mayor a 0, va a haber un mínimo relativo. Si lo trabajamos en el ejemplo, me dan la función, yo tengo que derivar la función una vez, porque es la condición necesaria, igualarla a 0 y encontrar los valores críticos. Una vez que ya hice eso, derivo una segunda vez, porque tengo que trabajar con la derivada segunda, y esos valores críticos los sustituyo en la derivada segunda. Si me da negativo, eso es menor a 0, y en el otro caso, el valor crítico me da mayor a 0. En el caso de que me da menor a 0, va a ser lo contrario, va a haber un máximo en dicho valor crítico. Lo sustituyo en la función y obtengo el valor del máximo. En el otro caso, que me da mayor a 0, va a haber un mínimo relativo y obtengo los dichos valores. Este método es mucho más ágil y más práctico de calcular. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video.